bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. El día de hoy vamos a estar analizando la carta que le enviaron al Papa Francisco antes de que inicie el sínodo. 5 cardenales le han presentado esta carta sobre la dubia. ¿Qué es esto de la dubia? Vamos a analizarla un poquito más y vamos a leer la carta que le enviaron precisamente al Papa en torno al sínodo de la sinodalidad. Y los temas que se van a tratar ahí, muchos de ellos no sabremos cuáles son el desarrollo como la conclusión, porque herméticamente tendrán como, vamos a decir, cerrado, o solamente publicarán a los medios de comunicación es lo que ellos quieren del sínodo de la sinodalidad. Este sínodo divide más que une. Es decir, no está uniendo a los cristianos. Pero antes de iniciar, vamos a hacerlo con un Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y de esta manera, pues, iniciamos el tema. 5 cardenales presentan varias dubias al Papa antes del inicio del sínodo de la sinodalidad. Y como venía diciéndolo, bueno, pues está dividiendo más que lo que debería de hacer, unir. Pero antes que nada, pues quiero invitarlos para que hagan sus comentarios, like, así como también que pueda distribuir este video y tenga la mayor parte o la mayor posible nuestros hermanos cristianos católicos la información y también los comentarios al respecto sobre este tema tan importante previo al sínodo de la sinodalidad. Así que vamos en rápidamente. Resulta que los cardenales Brandmüller, Berkey, Sandoval, ¿sí? Mexicano, y el cardenal Roberto Sara indican que presentaron 5 preguntas llamadas en latín dubia el 21 de agosto, solicitando claridad en temas relacionados con la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, la bendición de uniones del mismo sexo, la autoridad del sínodo sobre la sinodalidad, la ordenación de mujeres y la absolución sacramental. Esas fueron las preguntas, las dudas que presentaron los cardenales. El cardenal Sandoval es Juan Sandoval Íñiguez, cardenal emérito de la Arquidiócesis de Guadalajara, Jalisco. Las dudas son preguntas formales presentadas ante el Papa y el Discaterio de la Doctrina de la Fe, con el objetivo de obtener una respuesta de sí o no. O sea, no hay explicación, no hay más. Sí o no, sin algún argumento teológico. La palabra dubia es una palabra que viene del latín dubium, que significa duda. Por lo general son planteadas por cardenales u otros miembros del alto rango de la Iglesia y tienen como objetivo buscar aclaraciones sobre cuestiones de doctrina o enseñanza de la Iglesia. Los dubia, así ahora le están llamando así a los cardenales, firmados por el cardenal, o sea, las dubias fueron firmadas por los cardenales, el alemán Walter Brandmüller,
de 94 años de edad, presidente del Comité Pontificio de Ciencias Históricas. El cardenal estadounidense Raymond Burke, de 75 años, prefecto emérito de la Asignatura Apostólica. El cardenal chino Sen Kyun, de 90 años de edad, obispo emérito de Hong Kong. El cardenal mexicano Juan Sandoval Íñiguez, 90 años de edad, emérito de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y el cardenal guineano Roberto Sara, de 78 años, prefecto emérito del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Ellos 5 han presentado estas dubias al Papa durante lo que fue el periodo del verano. Sin embargo, estos temas se presentaron en julio también y recibieron una respuesta de Papa Francisco, como es costumbre de él: evadir, nunca enfrentarlos, hablar o aclarar. Pero dijeron que el Papa respondió con respuestas amplias dijeron que el Papa respondió con respuestas amplias en lugar de la forma habitual de respuestas sí y no. Lo hizo necesario presentar una solicitud revisada de aclaración. O sea, él tuvo que aclarar. Las dudas solamente es sí o no. Eso es todo lo que se tiene que decir, o eso es todo lo que se tiene que contestar. No más preguntas. Sí, y por eso tenemos a ahora Cardenal Fernández, cardenal argentino, en la posición del Dicasterio para la Defensa de la Fe. O sea, un inepto para esa posición. Porque vemos la categoría de Alfredo Octaviani en la época de Pablo VI y de Joseph Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI. La calidad de estos hombres, en comparación a Fernández, o sea, un liberal, modernista. Entonces, estas dudas son sobre la afirmación de que la revelación divina debe ser reinterpretada en base de los cambios culturales y antropológicos, sobre la afirmación de que la práctica generalizada de bendecir las uniones en personas del mismo sexo concuerda con el Apocalipsis y el magisterio de la Iglesia. O sea, sobre la afirmación de que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia, es decir, una constitución apostólica episcopalis communio, de modo que la Iglesia es por naturaleza sinodal. Sobre el apoyo de pastores y teólogos a la teoría de que la teología de la Iglesia ha cambiado. Por tanto, que la ordenación sacerdotal puede ser conferida a las mujeres, y sobre la afirmación, el perdón de un derecho humano y la insistencia del Santo Padre en el deber de absorber a todos y siempre, para lo cual el arrepentimiento no sería condición necesaria para la absolución sacramental. Esto es lo que está proponiendo el Papa Francisco. O sea, en otras palabras, está proponiendo otro tipo de iglesia. Entonces, como he dicho en el video número 2, sobre el signo de la sinodalidad, si cambias la doctrina, cambia la estructura de la iglesia. Y para cambiar la estructura de la iglesia, pues hay que cambiar la doctrina. O sea, ahora, como dice el Papa Francisco, el arrepentimiento no sería una condición necesaria para la absolución del sacramento. Se supone que a eso va uno al sacramento de la absolución. El Papa respondió a una primera versión de la dubia, pero de manera insatisfactoria, a juicio de los 5 cardenales, que las formularon, precedidas de la siguiente carta. Esa es la carta que quiero leerla, para que usted se dé cuenta
de la calidad de estos hombres y la mala doctrina que está difundiendo el Papa y todos los cardenales que le siguen. Por eso es que le urge ordenar cardenales por todos lados. Y de mala calidad, no digo que todos, ¿sí? Pero muchos de mala calidad. Pero bueno, la carta dice así: estamos agradecidos por las respuestas que amablemente nos ha ofrecido. Quisiéramos en primer lugar aclarar que si os hemos hecho estas preguntas, no es por miedo al diálogo con los hombres de nuestro tiempo, ni a las preguntas que nos puedan hacer sobre el Evangelio de Cristo. De hecho, estamos convencidos, como su santidad, de que el Evangelio trae plenitud a la vida humana y ofrece respuestas a todas nuestras preguntas. La preocupación que nos mueve es otra. Nos preocupa ver que haya pastores que duden de la capacidad del Evangelio para transformar el corazón de los hombres y terminen por ofrecerles ya no una sana doctrina, sino enseñanzas conforme a sus deseos. Y citan la segunda de Timoteo 4:3. Además, nos preocupa que no se entienda que la misericordia de Dios consiste en cubrir nuestros pecados, sino que es mucho mayor, ya que nos permite responder a su amor observando sus mandamientos, es decir, convertirnos y creer en el Evangelio. Pues eso es lo que por ejemplo, el del miércoles de ceniza, ¿no? Siempre es: arrepéntete y cree en el Evangelio. No sé cuál formulario se va a inventar Francisco para que se diga en los miércoles de ceniza, o en sí sino de la sinodalidad, no sé. Con la misma sinceridad, continúa la carta, con la que nos respondió, debemos agregar que sus respuestas no resolvieron las dudas que le habíamos planeado, sino que las profundizaron. Nos sentimos pues obligados a proponer nuevamente reformularlas. Estas preguntas a su santidad, quien como sucesor de Pedro tiene el encargo del Señor de confirmar a sus hermanos en la fe. Esto es tanto más urgente en vista del próximo sínodo, que muchos quieren utilizar para negar la doctrina católica sobre las mismas cuestiones que preocupan a nuestra dubia. Por lo tanto, volvemos a proponer nuestras preguntas para que puedan responder con un simple sí o no. No hay vuelta de hoja. No hay explicación, no hay nada. Vamos al punto número 1 que pone aquí los cardenales. Son 5 puntos. Dice: 1. Su santidad insiste en que la Iglesia puede profundizar su comprensión del depósito de la fe. Eso es en realidad lo que enseña el Dei Verbum número 8 y pertenece a la doctrina católica. Sin embargo, su respuesta no refleja nuestra preocupación. Muchos cristianos, incluidos pastores y teólogos, sostienen hoy que los cambios culturales y antropológicos de nuestro tiempo deberían llevar a la Iglesia a enseñar lo contrario de lo que siempre ha enseñado. Se trata de cuestiones esenciales, no secundarias, para nuestra salvación, como la confesión de la fe, las condiciones subjetivas para acceder a los sacramentos y la observación de la ley moral. Por eso queremos reformular nuestro dubium, o sea, nuestras dudas. ¿Es posible que la Iglesia hoy enseñe doctrinas contrarias a las que enseñaba anteriormente en materia de fe y moral? Tanto que por el Papa ex cátedra, como en las definiciones de un concilio económico y en el magisterio universal ordinario de los obispos dispersos por el mundo, citan a Dei Verbum. Es una pregunta que se formula al final de esta primera interrogación o duda. Lo vuelvo a repetir la pregunta: ¿es posible que la Iglesia hoy enseñe doctrinas contrarias
a las que enseñaba anteriormente en materia de fe y moral, tanto por el Papa ex cátedra como en las definiciones de un concilio ecuménico y el magisterio universal ordinario de los obispos dispersos por el mundo? Y cita al Lumen Gentium, un documento del Concilio Vaticano II. Punto número 2. Su santidad insistió en que no puede haber confusión entre el matrimonio y otros tipos de uniones de naturaleza sexual y que, por tanto, debe evitarse cualquier rito o bendición sacramental de las parejas homosexuales que dé lugar a tal confusión. Nuestra preocupación, sin embargo, es otra. Nos preocupa que la bendición de las parejas homosexuales pueda crear confusión en cualquier caso, no solo porque podría hacerlas parecer similares al matrimonio, sino también porque los actos sexuales serían prácticamente presentados como un bien, o al menos como el bien posible que Dios pide a las personas en su camino hacia Él. Reformulamos entonces nuestra duda. Viene entonces la pregunta. ¿Es posible que en algunas circunstancias un pastor pueda bendecir las uniones entre personas homosexuales, implicando así el comportamiento homosexual como tal no sería contrario a la ley de Dios y el camino de la persona hacia Dios? Ligado a este dubium, o sea, esta duda, es necesario plantear otra. Sigue siendo válida la enseñanza sostenida por el Magisterio Universal Ordinario, según lo cual todo acto sexual fuera del matrimonio, y en particular los actos homosexuales, constituyen un pecado objetivamente grave contra la ley de Dios, independientemente de las circunstancias en las que se realice y de la intención en las que se hace. O sea, otra vez, replantea otra vez los 5 cardenales. Quiero hacer énfasis nuevamente en esta pregunta. ¿Sigue siendo válida la enseñanza sostenida por el magisterio ordinario, según lo cual todo acto sexual fuera del matrimonio, y en particular los actos homosexuales, constituyen un pecado objetivamente grave contra la ley de Dios, independientemente de las circunstancias en las que se realice y de la intención en la que se realice? Es una pregunta, es una duda que los cardenales están presentando. Punto número 3. Ha insistido su santidad en que existe una dimensión sinodal de la Iglesia, en la que todos, incluidos los fieles laicos, están llamados a participar y a hacer oír su voz. Nuestra dificultad, sin embargo, es otra. Hoy, el futuro sínodo sobre la sinodalidad se presenta así, perdón aquí. Hoy, el futuro sínodo sobre la sinodalidad se presenta como si, en comunión con el Papa, presentara la autoridad suprema de la Iglesia. O sea, el sínodo se presentaría como la autoridad suprema y ya no el Papa. Así es como lo están planteando en el sínodo de la sinodalidad y lo está planteando Francisco. Sin embargo, el sínodo de los obispos es un órgano consultativo del Papa. No representa al colegio episcopal, no puede resolver las cuestiones tratadas en él ni emitir decretos sobre ellas, a menos que en casos específicos el romano pontífice, a quien corresponde de ratificar las decisiones del sínodo, le haya concedido expresamente facultad deliberativa. Hecho esto de acuerdo con documentación, con el derecho canónico 343, perdón. Permitámonos, pues, continúa el punto número 3, reformular nuestro
dubium, o sea, nuestra pregunta, o nuestra duda, perdón. El sínodo de los obispos, esta es pregunta. El sínodo de los obispos que se celebrará en Roma y que incluye solo una representación selecta de pastores y fieles, ejercerá en las cuestiones doctrinales o pastorales sobre las que será llamada expresamente la suma autoridad de la Iglesia, que pertenece exclusivamente al romano pontífice y compite o sea, al colegio episcopal. Esto está decretado, puesto en el derecho canónico 336. Esto es lo que dice el 336. El colegio episcopal, cuyo cabeza es el sumo pontífice y de cual son miembros los obispos, en virtud de la consagración sacramental y de la comunión jerárquica con la cabeza y miembros del colegio, y con el que continuamente persevera el cuerpo apostólico, es también en unión con su cabeza y nunca sin esa cabeza sujeto a la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia. O sea que lo que quiere hacer el Papa Francisco es que el sínodo de la sinodalidad tenga la autoridad o la suprema autoridad de la Iglesia. Con esto, el Papa Francisco está pisoteando el derecho canónico, es decir, las mismas reglas que hay en el derecho canónico, y tiene el pleno conocimiento en el número 336. ¿Sí? Entonces, y Papa Francisco, con el sínodo de la sinodalidad, quiere revertir, ¿sí?, esa autoridad, que sea la suprema autoridad de la Iglesia, que sea el sínodo de la sinodalidad. O sea, esto no está bien, ni lógica tiene, ni siquiera lógica. Y está documentado por algo por ahí ocurrió en siglos anteriores, o alguien visionó que podría ocurrir esto en el siglo XXI, y por eso lo pusieron como documento. Punto número 4. En su respuesta, su santidad aclaró que la decisión de San Juan Pablo II en la Ordinatio Sacerdotali's debe mantenerse definitivamente, y añadió con razón que es necesario entender el sacerdocio no en términos de poder, sino en términos de servicio, comprender correctamente la decisión de nuestro Señor de reservar los ordenados sagrados solo para los hombres. Por otro lado, en el último punto de su respuesta agregó que el tema aún se puede explorar más a fondo. Nos preocupa que algunos puedan interpretar esta declaración en el sentido de que el asunto aún no se ha decidido definitivamente. De hecho, afirma San Juan Pablo II en Ordinatio Sacerdotali's que esta doctrina ha sido enseñada infaliblemente por el magisterio ordinario y universal, y por tanto pertenece al depósito de la fe. Esta fue la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe a un dubium planeado sobre la Carta Apostólica, y esta respuesta fue aprobada por el propio Juan Pablo II. Por lo tanto, debemos reformular nuestra dubium, o sea, nuestra pregunta, nuestra duda. Y esta es: ¿la Iglesia podría en el futuro tener el poder de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, contradiciendo así que la reserva exclusiva de este sacramento a los varones bautizados pertenece a la sustancia misma del sacramento del orden? ¡Wow!
Son preguntas duras, directas y claras, con documentación, ¿sí? Vamos al punto último, punto número 5, o la duda número 5, que se le ha planteado al Papa Francisco. Dice, finalmente, Su Santidad confirmó la enseñanza del Concilio de Trento de que la validez de la absolución sacramental requiere el arrepentimiento del pecador, que incluye la resolución de no volver a pecar, y nos invitó a no dudar de la infinita misericordia de Dios. Quisiéramos retirar que nuestra pregunta no surge de las dudas sobre la grandeza de la misericordia de Dios, sino por el contrario, surge de nuestra conciencia de que esta misericordia es tan grande que nos hace capaces de convertirnos a Él, de confesar nuestras culpas y de vivir como Él nos enseñó. A su vez, alguien podría interpretar su respuesta como si el mero hecho de acercarse a la confesión fuera condición suficiente para recibir la absolución. Por lo tanto, quisiéramos reformular nuestro dubium, o sea, nuestra pregunta o nuestra duda. Pregunta, aquí te entra la interrogación. ¿Puede un penitente que admite un pecado, se niega a tomar de cualquier modo la resolución de no volver a cometerlo, recibir válidamente la absolución sacramental? Son preguntas claras y dudas, y por lo que claras y que formula Papa Francisco muchas dudas. Por un lado, ven la ambigüedad de sus enseñanzas y de su doctrina, la ambigüedad de las enseñanzas o lo que pretende buscar. Por un lado, Francisco dice esto, seguimos con el Concilio de Trento, seguimos con la ordenación sacerdotal a solamente hombres, y por otro lado, hace lo contrario. O sea, por un lado, como decimos los mexicanos, da tole por el dedo, pero esto es lo que quiero. O sea, no se vale. Está todo perfectamente documentado. No se vale pisotear. Aún las reglas y las leyes están dentro del derecho canónico. Para eso se hicieron. Como tal. No hay de otra. Aunque no nos guste, aunque nos repele, pero esa es la ambigüedad de lo que tenemos hoy como Papa. Le quiere dar la autoridad de la Iglesia, de toda la Iglesia universal, al sínodo de la sinodalidad, contradiciendo el derecho canónico. Y quiero volver a hacer énfasis en esta lectura del derecho canónico 336, que dice: el colegio episcopal, cuya cabeza es el sumo pontífice. No dice, un organismo, otra organización o algo que se les ocurra en el futuro. No, cuya cabeza es el sumo pontífice, y del cual son miembros los obispos en virtud de la consagración sacramental. Todos los obispos del mundo. Y de la comunión jerárquica con la cabeza y miembros del colegio. El Papa le quiere dar la autoridad al sínodo de la sinodalidad de toda la Iglesia universal. Pues ya valió, ya es otra iglesia. Y es un cisma que viene posconciliar al Concilio Vaticano II.
formulado, establecido y cimentado por el Papa Pablo VI, no por el concilio mismo, Concilio Vaticano II. No puso un cisma, no puso los cimientos para un cisma. Fue la interpretación que se le dio y la línea liberal que se metió, encabezada por el Papa Pablo VI. Nos surge cómo es posible, o sea, la duda también, el dubium también para nosotros, ¿cómo es posible que un sumo pontífice quiera esto? Porque las personas, los teólogos de la época de Pío XII, los mismos, eran considerados prácticamente herejes. Son los mismos que puso Pablo VI a crear toda una teología que hoy estamos viendo sus efectos. Y que el Papa Francisco está pisoteando todos estos documentos y otros tantos más con el objetivo de seguir con este cisma. El cisma está hecho, ya está realizado y viene realizándose a lo largo de las décadas. Solamente ya está saliendo como el volcán a la superficie y explotar en grande. No sabemos a dónde va a parar todo esto. Y tenemos a uno que se supone que debe defendernos en la fe, tanto hacia el exterior como en el interior, al cardenal, ahora cardenal Fernández, que sigue la misma alineamiento del Papa Francisco. O sea, no tenemos quien nos defienda, salvo estos cardenales, 5 cardenales, que se han atrevido directamente a hablar, a levantar la voz sobre planteamientos de duda. Y que para Francisco simplemente debe constar sí o no. Y contesta de una forma muy ambigua, dando explicaciones por todos lados, pero hace lo contrario. O sea, aquí por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los tenemos que conocer. No sé dónde vamos a parar. Pero bueno, este fue el comentario, la lectura de los 5 puntos o las 5 dudas de los cardenales, que también son nuestras dudas. Gracias, señores cardenales. Gracias, señores cardenales, por levantar la voz. Nos apoyamos con nuestras oraciones y con nuestra palabra. A los cardenales Burke de Estados Unidos, Juan Sandoval de México, emérito, Roberto Sara de Guinea, exprefecto de la liturgia, a Joseph Sen, arzobispo emérito de Hong Kong. Gracias. Y también al cardenal Müller, Brand Müller de Alemania. Gracias. Gracias por defendernos, por levantar la voz, por ponerle en este orden y perspectiva también nuestra inquietud. Gracias. A ustedes que escucharon este video, les invito para que los compartan con sus amigos, con sus amistades. Emita su opinión. Muchas gracias.